Receptores del color. El resultado central de los experimentos con el color de Maxwell, que basta mezclar tres colores básicos para generar cualquier color perceptual, revela un hecho profundo sobre el qué de la percepción humana, que también plantea la cuestión del cómo. Una respuesta hermosa e instructiva a la cuestión del cómo emergió a mediados del siglo XX, cuando los biólogos estudiaron el fundamento molecular de la visión del color. Tiene gracia que los físicos resolvieran la biología y después los biólogos resolvieran la física. El resultado central de la historia molecular de la visión es que tres tipos distintos de moléculas de proteínas, rodopsinas, extraen la información sobre el color. Cuando la luz incide en una de estas moléculas, hay cierta probabilidad de que las moléculas absorban una unidad de luz, un fotón, y cambien de forma. El cambio de forma desencadena pequeños pulsos de electricidad que son los datos que el cerebro utiliza para crear nuestro sentido de la visión. Bien, la probabilidad de que una unidad de luz sea absorbida depende tanto de su color espectral como de las propiedades de la molécula receptora. Un tipo de receptor tiene una mayor probabilidad de absorber luz de la parte roja del espectro, otro prefiere la verde y el tercero la azul. Aunque estas preferencias no son nítidas, véase la lámina Y. Lámina Y. El sistema visual humano se basa en tres reportes de color, mientras que las langostas mantis tienen muchos más. Esta representación de las respectivas curvas de sensibilidad espectral da una idea de los superiores recursos de color de la langosta mantis. Con los niveles de iluminación habituales hay montones de fotones, así que hay muchos sucesos de absorción, y esas probabilidades se traducen en medidas precisas de la cantidad de energía que contiene la luz entrante, promediada sobre los tres rangos espectrales diferentes. De esta forma, nos volvemos sensibles no solo a la cantidad total de luz que llega, sino también a su composición. Si es luz roja espectral, estimulará el disparo desde los receptores rojos, más que desde los otros, y ello resultará en una señal totalmente diferente de la que produciría una luz azul espectral, que, por supuesto, estimularía más los receptores azules. Por otro lado, cualquier tipo de luz entrante que tenga la misma cantidad para estimular cada una de las tres clases de receptores, en otras palabras, que genere los mismos tres promedios ponderados, será visto igual que cada uno de nuestros perceptores de color y resultará, por tanto, en la misma percepción visual. Hacen falta tres números para tener una concordancia. En eso, las moléculas concuerdan con la peonza del color. Variedades de visión en color. Ahora que sabemos qué buscar, qué está en oferta en señal entrante, podemos explorar el mundo biológico, contando receptores y midiendo sus propiedades de absorción, para generar nuevas perspectivas sobre la percepción del color. Los mamíferos, en general, tienen una mediocre visión del color. El rojo de la capa del torero es para beneficio de los espectadores humanos, no del toro, porque los toros solo perciben tonos grises. Los perros lo hacen algo mejor, ven un espacio bidimensional de colores. Podemos reconstruir un punto de vista que tiene del mundo del perro, como la lámina X, basada en los dos receptores de los perros. Lámina X. Con un poco de procesamiento de imagen sobre una imagen normal, para proyectar de 3 a 2 dimensiones de color, podemos hacernos una idea aproximada de lo que se pierden los perros y las personas daltónicas. Las personas daltónicas ven solo un espacio bidimensional de colores percibidos. Les falta una de las clases de proteínas receptoras o tienen proteínas mutantes con una discriminación mediocre. El daltonismo afecta a pocas mujeres, pero es bastante común en los hombres. Lo padece más o menos uno de cada 12 hombres del norte de Europa. Un daltónico puede cazar cualquier color en el círculo extremo de la peonza de colores si solo hay dos colores básicos, rojo y verde, digamos. En el círculo interno, véase la lámina U. Lámina U. Cuando se monta este disco en un cartón rígido y se hace girar deprisa sobre su centro, genera una mezcla de rojo y verde en el disco interior y solo amarillo en el disco exterior. Es fácil comparar un color con otro. Podemos ajustar el brillo total de cada disco, incluyendo sectores negros que no contribuyen a ninguna luz reflejada. Hay también mujeres que ven un espacio tetradimensional de colores. Las tetracrómatas tienen una proteína receptora extra, que es una mutación de una de las habituales. Pueden discriminar entre mezcla de colores espectrales que la mayoría de la gente percibe como indistinguibles. Esta capacidad parece ser infrecuente y no ha sido muy estudiada.
Con luz escasa todos nos volvemos daltónicos. El color hace su entrada en nuestro mundo perceptivo al salir el sol y lo abandona cuando se pone. Esta es, desde luego, una observación común. La hacemos literalmente todos los días, pero a mí me parece una experiencia fascinante cuando estoy atento a ella en los largos atardeceres veraniegos. Por otro lado, muchos tipos de insectos y de pájaros tienen 4 y hasta 5 receptores de color, incluyendo a veces la sensibilidad al ultravioleta e incluso sensibilidad a la polarización. Muchas flores poseen patrones vívidos en ultravioleta para seducir a sus polinizadores. En el universo sensorial del color exploran dimensiones que eluden a nuestra conciencia. Y luego está la langosta mantis, o galera. En realidad no es una especie, sino un orden, Stamatopodus, con cientos de especies distintas que comparten muchos rasgos y siguen un estilo de vida similar. Son unas criaturas extraordinarias en muchos sentidos. Puede crecer hasta unos 30 centímetros y son predadores marinos solitarios. Se agrupan en dos grandes variedades, arponeras o perforadoras y boxeadoras o trituradoras. Los dos tipos golpean con asombrosa rapidez y gran fuerza. Son difíciles de mantener en acuarios porque pueden romper las paredes del cristal. Pero la característica más extraordinaria de la langosta mantis es su sistema visual. Según la especie, puede ver entre 12 y 16 dimensiones de color. Su gama de sensibilidad se extiende al infrarrojo y al ultravioleta. Véase la lámina Y. Y también codifica cierta información sobre la polarización de la luz. ¿Por qué la langosta mantis ha desarrollado su peculiar genio para el color? Es una cuestión fascinante. Una respuesta verosímil es que lo usan para enviar mensajes secretos a otras langostas mantis. Lo que a mí me parece más probable es que utilicen sus propios cuerpos para hacer una exhibición de color impresionante, de la que nos perdemos la mayor parte, para publicitar su estado de forma a las parejas potenciales. Es como la cola de los pavos reales, dopada con anabolizantes. Un apoyo de estas ideas podemos fijarnos en que algunas especies de langostas mantis parecen en verdad muy coloridas, incluso a nosotros, como lo vemos en la lámina Z, y que las especies con la visión en color más avanzada son por lo general las más coloridas. Lámina Z. La especie de langosta mantis más avanzada visualmente es también muy colorida, como se ve en esta foto. Por supuesto, la foto solo representa el aspecto de la langosta mantis para nosotros. ¿Cómo pueden estos pequeños cerebros crustáceos manejar semejante chorro de input sensorial? Esta pregunta es ahora mismo objeto de investigación. A mí me parece probable que utilice una técnica que los ingenieros de la información conocen como cuantificación vectorial, un término de la jerga que explicaré a continuación. Los humanos rellenamos nuestro espacio de color tridimensional de manera muy fina. Somos capaces de distinguir puntos cercanos en ese espacio y por tanto de experimentar millones de percepciones de color distintas. Las langostas mantis usan probablemente una representación de grano mucho más grueso, con input de grandes regiones de su espacio de 16 dimensiones que produce el mismo output, mientras que nosotros podemos resolver puntos dentro de un espacio relativamente pequeño. Ellas localizan borrones que dividen en un espacio mucho mayor. Nosotros hacemos una proyección tridimensional muy cruda del input electromagnético infinitodimensional, pero exploramos esa proyección con precisión, mientras que la langosta mantis hace una proyección mucho más sofisticada pero la explora grosamente. Sentido del espacio y sentido del tiempo. Una vez examinado el qué y el cómo de la visión en color, estamos preparados para abordar la pregunta ¿por qué? Dos preguntas ¿por qué? Surgen con naturalidad. ¿Por qué los humanos y muchas otras criaturas se ocupan de las oscilaciones ultrarrápidas de los campos electromagnéticos? Fijémonos en que si hubiera formulado la pregunta de forma ¿por qué los humanos y muchas otras criaturas se ocupan del color? Nos vendrían a la cabeza tantas respuestas que la pregunta parecería ridícula. Pero si la formulamos de la primera forma, que en realidad viene a decir lo mismo, plantea un punto profundo. La información sobre las oscilaciones rápidas en los campos electromagnéticos es importante para nosotros, como criaturas biológicas, porque es importante para los electrones en los materiales. Esos electrones suelen responder de diversas formas, según su entorno material, a las oscilaciones electromagnéticas de diferentes frecuencias. Debido a ello, la luz que se origina en el Sol, tras interactuar con la materia, transmite a nosotros porta información sobre la materia interpuesta, impresa por sus electrones. Dicho en plata, los colores de los objetos codifican la sustancia de la que están hechos. Tú ya sabías eso por experiencia, naturalmente,
pero ahora también sabes, en términos fundamentales, qué es exactamente lo que has experimentado. ¿Por qué la visión es tan diferente de la audición? Después de todo, ambos sentidos se ocupan de una información que viaja hasta nosotros por vibraciones, que nos llega en forma de ondas. La vista se ocupa de las vibraciones de los campos electromagnéticos y el oído de las vibraciones del aire, pero la forma que percibimos los acordes de luz y los acordes de sonido son profunda y cualitativamente diferentes. Seamos precisos sobre esto. Cuando recibimos varias notas para que suenen juntas, oímos acordes en que las notas retienen su identidad individual. En un acorde de do mayor puedes oír el do, el mi, el sol, separadamente, y no te quepa duda de que notarás una diferencia cualitativa si una de ellas está ausente, o si es mucho más ruidosa que las demás. Y puedes oír acordes más complicados, con más notas separadas, cada una sonando de un modo diferente, casi sin límite. Al final empiezan a sonar como un fango sonoro, pero siempre es un fango con componentes identificables. Por otro lado, como ya hemos visto, cuando recibimos varios tonos de luz puros, es decir, colores espectrales, juntos percibimos un nuevo color en que la identidad de los originales queda sumergida. Por ejemplo, mezclar verde y rojo da amarillo perceptual, que es indistinguible de la percepción del amarillo espectral. Es como si tocaras do y mi a la vez y como resultado escuchas un re. Claramente, el oído hace un mejor trabajo manejando su material basado en el tiempo. La física de la audición es la física de la vibración solidaria, o por simpatía, como vimos antes. Hay una buena razón física por la que la luz debe ser tratada de un modo diferente. Las oscilaciones de los campos electromagnéticos en la gama de la luz visible son demasiado rápidas para que las pueda seguir cualquier sistema mecánico práctico. Así que las estrategias que usamos para oír, donde las vibraciones del aire son canalizadas para disparar vibraciones solidarias en nuestra cabeza, no pueden funcionar en la visión. Para sintonizarnos con las variaciones de la luz, tenemos que usar unos receptores mucho más pequeños y ágiles. Para la luz, los receptores útiles son los electrones individuales, pero en el mundo subatómico de los electrones hace su entrada la mecánica cuántica, y eso cambia las reglas del juego. La transferencia de información de la luz a los electrones solo puede ocurrir mediante la transferencia de parte de la energía de la luz. Según las reglas cuánticas, sin embargo, esas transferencias de energía se dan en sucesos discretos del tiempo, todo o nada. Absorción de fotones, que ocurren en momentos impredecibles. Estos efectos hacen de la transferencia de la información una transcripción menos fidedigna y más difícil de controlar. Y eso, cuando se analiza de modo más riguroso, explica por qué nuestra percepción de la estructura temporal de la luz codifica como color. Es más grosera que nuestra percepción de la estructura temporal del sonido, codifica como armonía musical. La culpa es de la mecánica cuántica, con varios tipos distintos de receptores, sintonizados a distintas características. Rescatamos algo de la información temporal de la luz, pero no hay un análogo visual de las membranas vibrantes del oído interno donde, para el sonido, todo queda expuesto con nitidez, como es las teclas de una pianola. Por otro lado, para transportar información sobre la estructura en el espacio, la luz tiene una gran ventaja sobre el sonido. El problema con las ondas de sonido, como portadoras de información espacial, es simplemente que son grandes. Su longitud de onda, y no por conciencia, es comparable al tamaño de los instrumentos musicales, como las guitarras, los pianos o los tubos de un órgano de iglesia. Así que no pueden resolver estructuras mucho más pequeñas que eso. Con la luz no hay ese problema. Las longitudes de onda de la luz visible son algo menores de una millonésima de metro. La vista es primariamente un sentido espacial, mientras que el oído es primariamente un sentido temporal, por sólidas razones físicas. Abriendo las puertas. Y ahora damos un salto con la imaginación, elevándonos desde la tierra firme del qué, cómo y por qué, hasta el paisaje onírico del y qué sí, por qué no, y las instrucciones de uso. Nuestros ojos son maravillosos órganos sensoriales, pero se dejan mucho en el tintero. Basándose en la información espacial que contiene la luz entrante, la dirección de los rayos luminosos entrantes fundamentalmente producen una secuencia de imágenes del mundo externo, tal y como hemos explorado ya con cierto detalle. Sin embargo, rescatan solo una pequeña parte de la información temporal que contiene la luz entrante y pierde por completo el registro de la polarización. Cada píxel de nuestro campo visual suministra potencialmente un acorde doblemente infinito, pero solo vemos el color, una proyección tridimensional. La mente humana es nuestro órgano sensorial definitivo, y la mente ha descubierto que hay infinitos invisibles escondidos en la luz.
Nuestra percepción del color proyecta el espacio doblemente infinito dimensional del color físico en el muro tridimensional de nuestra caverna interior. ¿Podemos escapar de esa caverna para mostrar las dimensiones adicionales? Creo que sí, y voy a indicar brevemente cómo. Mi filosofía. Si la langosta mantis puede, nosotros también. Tiempo y daltonismo. Como aperitivo, consideremos una versión simplificada del problema que ya tiene importancia práctica. Conocemos con bastante precisión qué información se pierde en los daltónicos, es decir, el promedio concreto de intensidades espectrales que codifica la proteína receptora que les falta. ¿Cómo podemos recuperar esa información? Bien, para hacerlo tenemos que presentar la información sobre el color en el lugar que le corresponde, integrada a las imágenes visuales. Así que debemos hacer uso de los receptores disponibles para sintetizar otros nuevos, y dentro de las imágenes queremos que la nueva información esté amarrada a los lugares correctos. Para concretar, llamemos verde a lo que suministra normalmente el receptor que le falta, y verde a nuestra señal artificial de repuesto. Entonces, lo que queremos es estar seguros de que las partes de la imagen que contienen mucho verde reciben verde en proporción. Para satisfacer esos requisitos, añadir información localmente utilizando los receptores existentes, necesitamos poner en la señal una nueva estructura que los receptores existentes puedan reconocer. Una manera elegante de hacerlo es ampliar la señal en el tiempo. Por ejemplo, podemos codificar verde como centelleo añadido, pulsaciones o, más en general, modulación temporal. Texturas que varían en el tiempo en los colores perceptibles, cuya intensidad local es proporcional al verde de la imagen original. Reflexionemos sobre lo que estábamos haciendo aquí. La información perdida, el verde, está diciendo algo sobre la estructura de la luz, como señales electromagnéticas en el tiempo. La estamos recuperando como verde, de nuevo una señal temporal, pero ralentizada para casar con el ritmo humano del procesamiento de la información. Estamos usando el tiempo y el cerebro para abrir las puertas de la percepción. En beneficio de la gente con visión normal del color, lo habitual es que codifiquemos las imágenes en un formato de tres colores y las decodifiquemos con un proyector de tres colores. En cualquier contexto que se haga esto, en monitores de ordenador, incluyendo pantallas miniaturizadas instaladas en las gafas o en las gafas Google, o teléfonos móviles o proyectores digitales, por ejemplo, nuestra solución para el daltonismo puede aplicarse en el software como mapeo modificado entre input y output. También podemos considerar la posibilidad de aplicar el mismo enfoque general en el hardware. Por ejemplo, hay materiales llamados electrómicos cuya tendencia a absorber la luz en una región concreta del espacio puede modularse aplicando voltaje. Si equipamos unas gafas ordinarias con unas capas electrómicas y les aplicamos un voltaje que varíe con el tiempo, estaremos abriendo nuevos canales de colores. Métodos y recursos. Las mismas ideas generales nos permiten abrir dimensiones esencialmente nuevas a la visión en color, como se ve en la lámina AA. Lámina AA. Usando la modulación temporal podemos añadir nuevos canales receptivos. Intensificando la recepción visual humana, podemos, por ejemplo, añadir dos nuevos canales artificiales, haciendo el espacio del color pentadimensional. Por supuesto, antes de hacer accesible esta nueva información, tenemos que recolectarla en primer lugar. El hecho de que la fotografía digital y la computación gráfica se basen en tres colores básicos y no en más, no se debe a ninguna consideración física fundamental, como hemos visto. Hay un doble infinito de colores allá afuera, esperando a nuestras miradas limpias. Las razones por las que la tecnología se ha establecido en tres colores son: 1. Tres colores básicos nos permiten sintetizar cualquier color perceptual, como nos enseñó Maxwell. 2. Dos colores básicos no bastan. 3. Lo más simple y barato es utilizar el menor número que sea suficiente. Pero, una vez que decidamos extendernos a dimensiones extra del espacio del color, la tecnología parece muy viable y ya se ha utilizado de forma exploratoria. Un diseño sencillo para 4 dimensiones, viable tanto para la recepción como para la transmisión digital, se muestra en la lámina BB. Lámina BB, una matriz periódica de 4 receptores distintos, pequeños y muy apretados, puede obtener imágenes cuya estructura fina sostiene 4 dimensiones de color. Una pantalla que se basara en la misma arquitectura, con al menos uno de los elementos explotando la modulación temporal, puede hacer esa misma información accesible a la visión humana.
Podemos crear 4 o 5 clases distintas de receptores de color en forma ceñida con un estilo parecido al que usamos ahora para 3. En la parte del output podemos hacer que 3 transmisores de color hagan un trabajo doble, superponiendo un centelleo, o bien, como en la lámina BB, reservar una clase especial de píxel para el nuevo canal. En cualquier caso, unos canales extra se vuelven disponibles cuando abrimos el output a una variación artificial del tiempo, cuya posición y fuerza se controla por las señales de los nuevos receptores. Será muy divertido, creo yo, experimentar los colores adicionales de esta forma. ¿Para qué sirve eso? Ha sido una alegría para mí comulgar con Maxwell a través de sus escritos y el testimonio de sus amigos. Se ha convertido en mi físico favorito. Aquí voy a esbozar un pequeño retrato impresionista de él, según su amigo y biógrafo Lewis Campbell. Durante su niñez, su pregunta permanente era: ¿para qué sirve eso? ¿Qué hace? Y no se contentaba con una respuesta vaga, sino que insistía: ¿pero para qué sirve en concreto? La correspondencia de Maxwell con su familia y amigos recuerda a la de Mozart. Está llena de juego de palabras, dibujos cómicos y calor humano. Lo que sigue es un extracto de una carta de su joven primo Charles Kay. En una línea alude a su teoría dinámica, la obra maestra que tratamos antes. En la siguiente, sin medir pausa, describe sus observaciones sobre su nuevo perro. He sacado también un artículo a flote con una teoría electromagnética de la luz que, hasta que me convenzca de lo contrario, creo que es una bomba. Spice está volviendo de primera clase. Es la principal paciente bajo el oftalmoscopio y gira sus ojos cuando se lo pido, mostrando el tapetum, el nervio óptico o cualquier otra cosa que haga falta. Durante toda su vida escribió poesía. Uno de sus mejores poemas es una canción, Rigid Body, que cantaba acompañándose de la guitarra. En cada estrofa, el propio Maxwell se queja de lo difícil que es calcular cómo se mueven los cuerpos rígidos. Entonces el propio cuerpo rígido responde diciendo, en esencia, yo solo hago mi trabajo. Recurre a la canción de Robert Burns, Come Intro the Ray, y está salpicada de giros escoceses. Cuando un cuerpo encuentra un cuerpo volando por el aire, cuando un cuerpo golpea a un cuerpo, ¿volará? ¿Y dónde? Todo impacto tiene una medida, y ninguna tengo yo, pero todos me miden, al menos lo intentan. Cuando un cuerpo encuentra un cuerpo, libre por entero, ¿cómo viaja después? Es algo que no siempre vemos. Todo problema tiene su método, altamente analítico. Para mí, no conozco ninguno, pero yo soy peor por eso. Muerte y vida. En la primavera de 1877, antes de haber cumplido 46 años, Maxwell empezó a notar síntomas de indigestión, dolor y fatiga. En los meses siguientes sus síntomas empeoraron, y pronto quedó claro que tenía cáncer abdominal, la misma enfermedad que se había llevado a su madre a una edad similar. Cuando Maxwell era un niño de 9 años, Maxwell sabía que no le quedaba mucha vida, según Campbell. En las últimas semanas su sufrimiento era muy grande, pero él apenas lo mencionaba, y su mente estaba en absoluta calma. El único pensamiento que le pasaba, y al que se refería constantemente, era el del futuro bienestar y comodidad de la señora Maxwell. Maxwell murió en 1879, a los 48 años, cuando tenía 23. Maxwell había hecho una anotación concienzuda en su diario privado en la que anticipaba la vida que iba a llevar. Feliz es el hombre que puede reconocer en su trabajo de hoy una parte conectada al trabajo de su vida y una encarnación del trabajo en la eternidad. El fundamento de su confianza es inmutable, porque se ha hecho partícipe del infinito. Resuelve de manera extenuante sus quehaceres diarios porque el presente viene dado por una obsesión. Así deberá ser el hombre, una imitación del divino proceso de la naturaleza, y para mostrar la unión de lo infinito con lo finito, sin despreciar su existencia temporal, recordando que sólo en ella es posible la acción individual, pero sin ocultar a su visión lo que es eterno, sabiendo que el tiempo es un misterio cuya contemplación no puede aguantar el hombre hasta que la verdad eterna lo ilumine.